Por favor, abran sus Biblias en Proverbios capítulo 24. Hemos estado estudiando este proverbio las últimas 3 semanas. Esta es la tercera semana. Y hasta el momento hemos estudiado los primeros 3 versículos y el día de hoy lo terminaremos. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 30, lo siguiente: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. En aquella ocasión aprendimos nosotros que aunque el perezoso no está presente, aunque el sabio no está hablando con él, su vida se manifestaba por medio de su negligencia en esa propiedad. Y nosotros vimos que la negligencia tarde o temprano se va a hacer visible, ya sea en la familia, ya sea en las relaciones, en las propiedades, pero sobre todo en la vida espiritual. La negligencia tarde o temprano se va a hacer visible. También aprendimos en aquella ocasión que la tragedia más grande no era lo que había crecido, sino lo que no había crecido. Y lo que no creció fue una cosecha en ese lugar. Fue un desperdicio. Ahí había un tesoro que este hombre perezoso no pudo apreciar. Y estudiábamos lo que decía Charles Spurgeon: las oportunidades son como semillas, si no se cultivan, nunca producirán cosecha, y mucho menos si no las sembramos. Hay que aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da. Las espinas muestran lo que estaba creciendo dentro del campo, y la cerca rota muestra lo que ahora podía entrar fácilmente. Esta es una gran alerta, porque en aquella ocasión estudiamos que el pecado crece por dentro y tenemos que hacer limpieza, y que también nosotros debemos de tener cuidado y tener protecciones, porque las tentaciones entran de afuera. Necesitamos limpieza interna y protección para que no entren cosas pecaminosas externas a nuestro corazón. El problema de este hombre no era falta de energía, sino falta de sabiduría. Su problema no era físico, sino espiritual. Y es que la diligencia comienza en la mente antes de manifestarse en las manos. Después nosotros estudiamos el versículo 32, Proverbios 24, 32, dice lo siguiente. En los primeros 2 versículos nosotros contestamos la pregunta: ¿cómo luce la negligencia? ¿Cómo se ve la negligencia? Bueno, pues ya lo vimos: descuidado, desaprovechado. Y en el versículo 32 contestamos la pregunta: ¿cómo responde el sabio? Miren lo que dice el versículo 32, pequeño pero poderoso. Pasamos 1 hora estudiando este versículo. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Muchos pasaron por ese campo abandonado, pero solo uno obtuvo la lección. Solo uno fue capaz de distinguir ahí algo importante. El perezoso probablemente veía el campo todos los días, pero no de la misma manera que el sabio lo veía. No es suficiente, aprendimos la semana pasada, tener ojos abiertos. Se necesita aprender más allá con un corazón enseñable. Muchos ven la gente que les rodea, el entorno, el ambiente, pero solo los ven superficialmente y nunca aprenden una lección para su vida. El sabio pasó por ahí, lo vio, lo puso en su corazón, tomó el consejo, pero tristemente muchos lo rechazan. Ven, entienden, pero rechazan esa lección. No así el sabio. Muchos ven, comprenden, rechazan la enseñanza con un
a mí no me pasará, eso no es para mí, no, yo estoy lejos de esa situación. Pero el sabio no, el sabio ve y dice, yo pudiera estar en esa situación, y lo atesora. Y es que la diferencia entre el sabio y el necio no es en lo que ven, porque los dos ven lo mismo, sino en lo que hacen con eso que ven. ¿Qué haces tú con eso que ves? ¿Qué haces con eso que el Señor te enseña? ¿Lo atesoras o lo desechas como el necio? Entonces, nosotros respondimos a la pregunta, ¿cómo luce la negligencia? Descuidada. Lo vimos versículos 30 y 31. ¿Cómo responde el sabio? Atesorando la lección. Y el día de hoy vamos a responder dos preguntas. ¿Cómo comenzó todo esto? Dice el versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre otra mano, poco para dormir. ¿Cómo comenzó esto? Poco a poco. Versículo 34, también contestaremos la pregunta, ¿cómo termina todo? Miren lo que dice el versículo 34. Así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. El proverbio termina con las inevitables consecuencias, pobreza y necesidad. Así es de que eso es lo que estudiaremos, si el Señor lo permite, el día de hoy, para terminar esta sección, este salmo. ¿Cómo comenzó todo? Veamos qué palabra se repite en este versículo 33. Miren lo que dice, vamos a leerlo nuevamente. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. ¿Cuántas veces se repite? 3. ¿Por qué se repite? Porque es importante. Definitivamente quiere hacer un énfasis a Salomón, por eso usa la repetición. Salomón no habla de una ruptura repentina, sino de una ruina muy lenta, pero segura. ¿Te das cuenta? Además, la repetición nos ilustra una acumulación de lo que se va formando. ¿Lo alcanzas a ver? La imagen es de pequeñas concesiones que se repiten, pero que con el tiempo esa acumulación trae ruina a la vida. Y ese es el gran peligro. Vean esto, hermanos, por favor, vean esto. Son concesiones tan pequeñas que a veces no se notan o no se valoran. Un poco, otro poco, un poco. Aquí tenemos una progresión de eventos descrita majestuosamente usando la poesía hebrea de aquella época. Later. Ok. Miren lo que dice, un poco de sueño, un poco de sueño. Salomón presenta a alguien que no está dormido. Comienza con un poco de sueño. Aquí la persona no está dormida. Este es el inicio de su caída. Simplemente está descansando un poco. Esto parece inofensivo, razonable, justificable, pero este es el inicio del engaño. Y luego dice, cabeceando. Esa palabra va muy apropiada a esta época, ¿verdad? Del mundial. Cabeceando otro poco. Ahora el descanso ya no es una intención, se ha convertido en una acción. Ya está esta persona adormecido. Deja de vigilar. Esta es una posición muy vulnerable. Fíjense bien, no está trabajando cuando debería de trabajar. Su viña está descuidada. Él debería de estar trabajando, pero ¿qué está haciendo? Está durmiendo.
Esto me recuerda, no vayan allá por cuestión de tiempo, pero Marcos 14:38. El Señor le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así como los discípulos debían velar espiritualmente y no dormir, también nosotros debemos de mantenernos vigilantes para no caer en la negligencia espiritual. En lugar de dormir, tenía que estar vigilando, trabajando. Ahora, número 3, miren la progresión. Primero empieza cabeceando, dormitando, luego cabeceando. Y miren lo tercero, dice que cruza los brazos. Poniendo mano sobre mano, da la idea de cruzar los brazos. ¿Y a poco tú no te acomodas bien a gusto así? Ay, ay, ay. Y más a los que nos ha crecido barriga, ¿verdad? La acomodamos ahí las manos. A gusto. Esta expresión es muy colorida, ya que describe la postura típica del descanso. Así descansamos, ¿sí o no? Y es lo que está describiendo. Significa cruzar o juntar las manos. Este hombre ya está totalmente dormido, por lo tanto ahora tiene la actitud de yo no voy a hacer nada, yo voy a descansar. Este es mi día, a pesar de que allá afuera la cerca se haya quedado y el campo esté todo descuidado. La pereza lo ha inmovilizado y esto puede llevarlo a situaciones muy extremas, muy peligrosas. Ve conmigo a Proverbios 19:24. Mira lo que dice Proverbios 19:24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca lo lleva. Esto es algo preocupante porque ni el hambre ni la necesidad hace que se mueva. Mira lo que dice Proverbios 22:13. Esta es la posición en la que está. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Ni el peligro lo mueve, ni el peligro hace que se mueva este hombre. Proverbios 26:16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Wow. Esta es una posición en la cual él tiene excusa para todo, para seguir en esa posición de descanso que no quiere soltar. Esto es delicado, es serio. La progresión que Salomón presenta es esta. Ahí está en la pantalla. Un poco de sueño es un deseo de descansar. Y luego empieza a cabecear. Ahí comienza la pasividad. Y luego mano sobre mano, que es cuando las cruzas. Y la inactividad ya tomó control de este hombre. Hasta yo me estoy moviendo lento. Entonces las consecuencias son necedad y pobreza. Necesidad y pobreza, gracias. Hasta yo me estoy quedando dormido. Necesidad y pobreza, como dice el último versículo. Muchas personas creen que el Titanic se hundió porque chocó con un iceberg, pero no fue el iceberg lo que lo hundió. Las investigaciones muestran que hubo una cadena de pequeñas malas decisiones, de pequeñas concesiones que se permitieron. Se ignoraron varios mensajes de advertencia sobre el hielo. Se ignoraron. No redujeron la velocidad del Titanic. Había muy pocos botes salvavidas por exceso de confianza. Se creía que ese bote ni Dios lo hundía.
Se hicieron pequeñas concesiones una tras otra, las cuales se fueron acumulando. ¿Qué llevó al Titanic al fondo del océano? La negligencia de poco a poco se fue acumulando, ignorando las señales, porque eran pequeñas, eran insignificantes, no era para tanto. Fue esa acumulación de, no pasa nada después, que hundió al barco. ¿Te das cuenta? Es muy importante aclarar que Salomón no está condenando el descanso, claro que no. De hecho, es bíblico descansar. Lo vemos desde Génesis, en la creación el Señor descansó un día. En los 10 mandamientos está también descansar. La Biblia muestra que el Señor Jesucristo descansaba también cuando estaba agotado. Lo que está condenando Salomón en este pasaje es la filosofía de un poco más, otro descanso aquí y allá, cuando se debe de estar trabajando. Así que la pereza y negligencia no se presentan como una rebeldía abierta, sino que se disfraza de pequeñas concesiones repetidas, lo cual es lo que se está condenando en este pasaje. El problema es constantemente posponer lo que se debe de hacer. Este hombre está durmiendo cuando el muro está caído y la tierra está llena de espinos. No se ha limpiado, no se ha trabajado, no se ha cultivado. No es el momento de dormir. El problema no es el descanso. ¿Qué lleva a un alma a alejarse del camino de la santidad? Precisamente esto, mis hermanos, precisamente esto, una acumulación de pequeños solo por hoy, solo por hoy. Solo por hoy no voy a congregarme, no pasa nada. Solo por hoy no voy a orar. Solo por hoy no voy a leer la Biblia. Y eso solo por hoy, unidos a otras concesiones, se van acumulando y terminan siendo nuestra ruina y alejándonos de los caminos de Dios. Ninguna de estas decisiones parece importante a simple vista, pero Proverbios dice, un poco, otro poco, otro poco, y así es como llega la ruina. Dice 1 Corintios capítulo 15, al final, por lo tanto, mis amados hermanos, estar firmes y constantes, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero se dan cuenta, firmes y constantes, 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 constantes. Eso es lo que hace la diferencia. Muchos creyentes no abandonan la oración de un día para otro, no dejan de congregarse de un día para otro, no dejan la lectura bíblica de un día para otro. Y esas son las cosas básicas. Comienzan con, hoy no, mañana, y luego, esta semana estuve tan ocupado, y cuando menos lo piensan, ya están sumergidos en el pecado, revolcándose cuando nunca se imaginaron estar ahí. Un poco, un poco, un poco. Exactamente igual ocurre con el matrimonio, con la educación de los hijos, con el ministerio, con ofrendar, con congregarse. Todo comienza con un poco, un poco y un poco. Por eso es el peligro. Aquí hay un enorme contraste con la semana pasada. El sabio dijo inmediatamente en el versículo 32, lo voy a poner en mi corazón, yo no quiero que me pase eso. Pero el versículo 33, vemos que el perezoso decide un poco más, un poco más, un poco más. Uno actúa de una manera posponiendo todo y el otro actúa rápidamente. Creo que la tengo al revés. Miren el contraste. Y aquí identifícate tú, ¿de qué lado estás? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? El sabio lo pone en su corazón. El perezoso dice, mañana un poco más. El sabio, lo vimos en
Versículo 32, aprende, pero el perezoso, el sabio actúa, lo pone en su corazón, pero el perezoso lo pospone. El sabio aprende rápidamente, pero el perezoso, lo justifica. El sabio obedece inmediatamente, el perezoso se acomoda y cruza los brazos. El sabio produce fruto, el perezoso va a recibir la ruina. ¿De qué lado estás tú? Quizá hay algo que el Señor ya te ha mostrado y te dice, Juan, tienes que trabajar en esta área. Se han estado acumulando cosas. Ahora, esto es interesante. Cuando se menciona lo que hace el sabio, hay mucho movimiento. Por eso se los puse en la pantalla. Miren el movimiento. Y esto es lo hermoso de la poesía hebrea. Miré, vi, lo puse en mi corazón, tomé consejo. Todos estos son verbos activos. ¿Te das cuenta el movimiento? Pero mira, cuando leemos nosotros el 33, cada vez hay menos movimiento. Dormir, cabecear, cruzar las manos. Y el versículo 33 parece que nos está arrullando, parece que está bostezando un poco, otro poco, otro poco. ¿Te das cuenta? Esa es la poesía hebrea. Hasta aquí se refleja el movimiento y la pasividad. ¿Por qué es tan grave esto? What is the big deal about this? Hasta el inglés ya me salió, ¿se dan cuenta? ¿Por qué es tan grave esto ante Dios? Todo por un campo descuidado, por una cosecha que no llega, por una barda que está caída. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la importancia ante Dios? ¿Por qué lo tenemos aquí? Porque realmente, si vemos más allá de nuestros ojos, aquí hay un problema de idolatría. En el fondo, el perezoso ha convertido su comodidad en su ídolo. Ama más su comodidad que obedecer a Dios. Está haciendo de lado el mandamiento de Dios y está abrazando su comodidad. Mi amado hermano, pon esto en tu corazón. La destrucción rara vez llega de repente. La mayoría de los fracasos espirituales no ocurren de un día para otro, sino son pequeñas concesiones que se van a ir acumulando en tu vida. Cuando menos acuerdas, eso causa tu ruina, tu pobreza. Eso hace caer tu mundo a pedazos. Preguntas de aplicación, ¿están listos? 2 hermanas están listas y los otros hermanos un poco de sueño, un poco de bostezar, un poco de cruzar los brazos. ¡Qué bárbaros! Primera pregunta, ¿qué tan diligente eres en tu estudio bíblico, oración y congregarte? ¿Qué tan diligente eres? ¿Saben qué nos hacían a nosotros en el Colegio Bíblico Bautista? No está aquí mi esposa, pero eran bravos. Nos paraban a todos y nos decían, se pueden sentar los que estudiaron la Biblia toda la semana, los demás se quedan de pie. ¿Qué les parece si hacemos eso? Nada más un amén. Se echaron de cabeza ustedes solos. Así nos hacían. Pero no debe de ser una obligación. Si no nace del corazón, ahí hay algo preocupante. Ahí hay algo que debería de alertarnos, ¿no creen? Y eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna decisión que llevas semanas o meses posponiendo y sabes que Dios quiere que tomes acción? ¿Hay alguna decisión que llevas semanas o meses posponiendo y tú sabes que Dios te ha pedido que actúes? Piénsalo. Siguiente pregunta. ¿Estás sirviendo al Señor con diligencia o solo cuando te resulta conveniente? ¿Estás sirviendo a Dios firme y constante sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano o solo
cuando te resulta conveniente. Última pregunta. ¿Qué amas más en este momento? ¿Obedecer a Dios o conservar tu comodidad? ¿Qué amas más en este momento? ¿Obedecer a Dios o conservar tu comodidad? Muchas veces no tomamos decisiones porque nuestra comodidad se ha convertido en un ídolo. No nos comprometemos. ¿Por qué? Porque la comodidad es más importante. Bueno, con esto nosotros contestamos la pregunta, ¿cómo comenzó todo? Con un poco, con un poco, con un poco. Pero aquí hay algo más. ¿Cómo termina esto? Miren lo que dice el versículo 34. ¿Cómo termina esto? Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. El proverbista termina comparando la actitud del perezoso con las consecuencias. Por eso dice, así vendrá de la misma manera. ¿Cómo comenzó todo? Con un poco, con un poco, con un poco. ¿Cómo vendrá la ruina? Poco a poco y armada. Como caminante, dice aquí. ¿Qué significa como caminante? Que va avanzando despacio, silenciosamente, poco a poco. Si se ve muy, muy lejos, pero no nos damos cuenta que se está acercando las consecuencias. Y luego aquí dice como hombre armado. Es decir, una vez que llega, asalta de repente, con rapidez, con violencia, sin piedad, no se toca el corazón, nada ni nadie la puede detener. Esto es alarmante. Probablemente a tu mente, a tu corazón, ya han venido circunstancias, situaciones las cuales debes de atender, y si no las atiendes, esto es lo que te espera. Lentamente se acerca. Ahora, cuando nosotros estudiamos el verbo así vendrá, es interesante. Así vendrá. Este verbo es interesante porque nos indica que las consecuencias van a llegar. Aquí lo habla en una manera enfática, directa y segura. Así vendrá, date cuenta. Salomón no dice, bueno, tal vez venga. O ¿sabes qué? Existe la posibilidad que esto suceda o que te alcance. Quizás va a llegar. No está diciendo eso Salomón. Salomón dice, abre los ojos, date cuenta que así va a llegar. La ruina es segura, es inminente. En hebreo, la expresión refleja una enorme fuerza que nosotros no tenemos aquí en el español. El verbo está en un tiempo perfecto con un valor futuro consecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los acabo de apantallar, ¿verdad? ¿Por qué no? Se oye así bien pro. Pues ni yo sé, tuve que ir al diccionario, pero sí conseguí saber qué es eso. Varias versiones lo traducen como vendrá, no lo traducen como vino. ¿Se dan cuenta? El tiempo perfecto refleja una acción tan segura que se puede describir como que ya ocurrió. Eso es lo que nos está diciendo, una seguridad que no se puede dudar, que nada lo va a detener. Es como si yo dijera, tenlo por seguro que esto va a suceder si no tomas acción. Esta frase en el Antiguo Testamento aparece aproximadamente 2500 veces. Se usa mucho en contextos de cosas que van a suceder y nadie las va a evitar. Ahí les van algunos ejemplos. Isaías, si quieren no los busquen, yo se los digo y se los leo para irnos rápido. Isaías 13:16 dice esto: aullad,
porque cerca está el día de Jehová. Y miren el verbo siguiente, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Aquí nos habla que el juicio de Dios viene y nadie lo va a evitar. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. El juicio de Dios es inevitable. Mire lo que dice. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O literalmente, vendrá el juicio de Dios a ti. Proverbios 6:6. Esto es interesante porque se vuelve a usar la misma expresión. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Versículo 11. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Se hace nuevamente un énfasis a las consecuencias de la negligencia. Por lo tanto, la pobreza en este contexto no es un accidente, es la consecuencia inevitable de la negligencia. Esto es importante, muchas veces nos pasan cosas y ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Es tu negligencia, es que no tomaste acción a tiempo. La negligencia produce resultados inevitables porque Dios ha establecido un orden moral en esta vida. Ve conmigo por favor a Gálatas 6, 7 y 8, un pasaje que muchos se saben. Existe un orden moral establecido por Dios. Y en este contexto, en esta situación, la pobreza llegó por las consecuencias, por no tomar acción a tiempo. Miren lo que dice Gálatas 6, 7. No os hagáis. Su versión no dice así, ¿verdad? No, es que esta es versión mexicana del DF, allá de Tepito. No os hagáis. Dios no puede ser burlado, no te engañes. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Son las consecuencias, son las consecuencias. En el Medio Oriente, esta clase de verbos se utilizaba frecuentemente para describir la llegada de un mensajero de parte del rey, de un ejército, de un juez, de un acreedor o de una sequía que se aproximaba. ¿Por qué es importante? Porque nadie los podía detener, nadie podía detener su llegada, simplemente aparecía. De la misma manera, Salomón describe la llegada de la pobreza a causa de la negligencia. No avisa, no negocia, no pregunta si puede entrar, simplemente llega y destruye todo lo que está a su paso. Allen Rose, el comentarista bíblico, dice al respecto: la pobreza es presentada como un visitante inevitable que alcanza al hombre que desperdicia constantemente sus oportunidades. Esto es serio, esto es delicado. Al observar este texto detenidamente, encontramos algo interesante nuevamente que muestra la belleza de la poesía hebrea. Primero, aparece una serie de pequeñas concesiones y luego solo un verbo que da la idea como si explotara al final. Un poco, otro poco, y entonces, miren la fuerza del verbo, vendrá. Es como si explotara al final. Esto es un gran impacto literario presentado aquí. Mientras el perezoso cree que el tiempo está detenido, que hay oportunidad,
Las consecuencias vienen en camino y cuando llegan explotan en una manera drástica. El perezoso está inmóvil, pero la ruina está en movimiento y nada ni nadie la va a detener. Otra figura que vemos aquí es el cambio de velocidad que les comentaba. La negligencia es lenta, un poco, otro poco, pero las consecuencias son rápidas. Vendrá como caminante, como hombre armado. Al final, tarde o temprano, el negligente se enfrentará con las consecuencias y habrá un final fatal. Es interesante cómo aún en la poesía, en la descripción y en el lenguaje, el Señor está tratando de alertarnos. Esta es la misericordia de Dios. De diferentes ángulos nos está diciendo, ten cuidado, no te confíes. Poco a poco viene tu destrucción. La ruina aquí, como nosotros vemos, no es por inmoralidad, no es por alcohol, no es por violencia, no es por robo, no es por nada de eso. Es por negligencia. Es por negligencia. Este proverbio enseña que no solo el mal que hacemos destruye, sino también el bien que dejamos de hacer también destruye. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice Santiago 4:17. Hay cosas que tú y yo deberíamos de estar haciendo y que no estamos haciendo. Eso también destruye. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También el bien que no hacemos destruye, acaba, pulveriza. El puente Tacoma Narrow, suena como a taco, ¿verdad? Como a taco, ¿verdad? Ya me dio hambre. Ustedes pueden buscar en el internet esta historia, pero se las voy a hacer cerca. El puente Tacoma Narrow fue construido en el año 1940, el cual formaba parte de la carretera Washington State Road, y eran dos puentes grandotes. Si ustedes ven la foto en el internet, son dos puentes unidos grandotes. Cuando el puente se inauguró, los ingenieros notaron que el puente se movía verticalmente con los vientos suaves, pero era un movimiento muy pequeño. Era tan leve que lo llegaron a considerar como divertido, y los conductores apodaron ese puente la galopante o el galopante, como cuando van en caballos galopando, porque se movía. Como el movimiento era tan pequeño, nadie hizo nada, absolutamente nada. El 7 de noviembre de 1940, un viento constante de unos 64 kilómetros por hora sopló de manera continua. Esto causó un fenómeno llamado resonancia aerodinámica. ¿Qué es esto? Bueno, cada ráfaga de viento, por pequeña que fuera, se iba acumulando e iba sumando vibración al puente. Pequeñas concesiones, poco a poco. Durante horas el puente pasó de balancearse de arriba hacia abajo a un movimiento de tensión brusco. Lo que parecía insignificante al principio terminó siendo fatal. Llegó a un punto donde los cables de acero no soportaron más, se reventaron y el puente cayó al agua. Aparentemente el colapso del puente pareció repentino en los últimos minutos, pero se estuvo acumulando pacientemente desde la primera vibración y nadie hizo nada. Así funciona el pecado. Así sucede lo que nos está describiendo aquí Salomón.
Las cosas no suelen destruirnos en un día. Matrimonios, familias, ministerios, relaciones, tú nómbrale, ponle ahí la descripción. Parece que se destruyeron de un día para otro. No, no es así. La realidad es que es el resultado de una acumulación de concesiones que nunca se corrigieron, que nunca se trataron bíblicamente. Mientras el perezoso está inmóvil y dice un poco más, las consecuencias vienen en camino directo hacia él. Un poco más, un poco más. Al principio el pecado, la negligencia parecen inofensivos, no es para tanto, se toleran e incluso a veces son hasta divertidos, pero con el tiempo nos acostumbramos a ellos, a convivir con todo esto y terminan convirtiéndose en una víbora mortal que ha crecido y nos quiere devorar. Debemos de tener cuidado porque un pecado pequeño puede ser como esos vientos que se van acumulando y pueden ser nuestra destrucción. Yo te pregunto, piensa, ¿hay alguna consecuencia que viene como caminante y tú sabes que viene y que por la gracia de Dios aún estás a tiempo de evitar? ¿Hay algo que viene hacia ti? ¿El Señor te está mostrando algo en esta mañana? Quizá en estos momentos tú estás pensando, todavía tengo tiempo, un poco más, solo por esta ocasión, un poco dormitar. Pero lo que estás haciendo es permitir que la ruina se acerque cada vez más a tu vida. Aunque no la veas, va a llegar inesperadamente de golpe. Y como vimos, como hombre armado, sin piedad, va a buscar destruir todo lo que está a su paso. ¿Qué es lo que debes de hacer ahora mismo? Detenerla. ¿Y cómo se detiene? Mira lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Se debe de salir de esa pasividad y tomar acción, hacer una decisión. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ponte a cuentas verdaderamente con Dios, solo Él puede evitar lo inevitable. Como vimos en esta mañana en el Salmo 40, David está sufriendo a causa de su pecado, pero Dios en su misericordia, en su gracia, lo ha libertado porque se ha arrepentido, ha confesado su pecado y se ha apartado de él. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ya despertaron otros pocos, un poco más, otro poco más. ¿Hay alguna área de tu vida donde has dicho repetidamente, todavía tengo tiempo, no pasa nada? ¿Hay alguna área en tu vida, el Señor te ha mostrado algo en esta mañana? Siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidad delante de Dios has estado posponiendo? ¿Qué te ha pedido Dios que no lo has hecho? ¿Te acuerdas el proverbio? El perezoso pone mil pretextos. A lo mejor has estado poniendo pretextos. ¿Qué responsabilidad delante de Dios has estado posponiendo? Siguiente pregunta. Esta es interesante. Si continúas viviendo exactamente igual durante los próximos 5 años, ¿cómo se verá tu matrimonio, tu familia y tu comunión con Dios? Si sigues viviendo exactamente así como estás viviendo en 5 años, ¿cómo se verá tu matrimonio, tu comunión con Dios y tu familia? Imagínatelo. ¿Quieres que se vea así? ¿Cuál es la solución a todo esto?
Cristo Jesús. Solo Cristo, solo el Señor Jesús nos puede ayudar. Cuando estudiamos este pasaje, muchos pensarían que para dejar de ser negligentes solo se requiere hacer más y mejor, pero no es así. Eso no es lo que nos está presentando Salomón, porque hay muchos incrédulos bien trabajadores, bien eficientes, entonces no habría diferencia con los hijos de Dios, con los creyentes. Muchos deportistas, empresarios, científicos y ateos son mucho más disciplinados que muchos creyentes. Entonces, ¿cuál es la solución? Si te das cuenta, la cuestión principal no es qué tanto trabajas, sino para quién trabajas. Esa es la diferencia. La meta no es solo ser un hombre productivo, trabajador, sino un hombre diligente que busca agradar a Dios. El llamado no es a ser más productivo, sino a ser más semejante a Cristo Jesús y ser más agradecido con Él. Así que la diligencia bíblica no comienza con las manos en qué tanto hago, comienza en el corazón para quién hago lo que hago. Ahí está la diferencia. Mira lo que dice Gálatas 3:23, ustedes se lo saben. ¿Y cuánto? Dice ahí. ¿Cuánto? ¿Segura? ¿Cuánto dice ahí? ¿Y? ¿Todavía no llegan ahí? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco. Y todo. Y todo incluye todo. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los. Hazlo para el Señor. Colosenses 3:23. ¿Yo por qué puse Gálatas? Con razón no llegaban y me veían con cara de what. Usted y yo andábamos perdidos. Usted fue la única que dijo todo. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este tipo de personas son productivas sin importar la paga, el reconocimiento, porque su motivación es el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 5 del 15 al 17. Efesios 5 del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí está el mismo vocabulario usado allá en Proverbios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Mira el contraste de cuál sea la voluntad del Señor. Este tipo de creyentes aprovechan las oportunidades para la gloria de Dios y son esas semillas que estudiábamos, que decía Charles Spurgeon, que crecen para la gloria de Dios. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este tipo de personas respeta a Dios en todo lugar, en toda ocasión. Por eso Él está en primer lugar y no su comodidad. Así es de que van a ser productivos donde quiera que estén. Estos creyentes son diferentes. ¿Te das cuenta? La diligencia que agrada a Dios no busca dinero, no busca éxito, no busca reconocimiento. Busca la gloria de Dios. No busques únicamente hacer más. Busca que en todo lo que hagas, tu corazón agrade a Dios, que le dé gloria a Él. Eso te protegerá contra la pereza, contra jefes injustos, contra ambientes complejos de trabajo, contra situaciones incómodas. Tú seguirás siendo diligente porque buscas agradar a Dios.
porque vas a buscar reflejar el carácter de Cristo Jesús donde quiera que estés, en cualquier situación. Recuerda que el problema del negligente no es solamente que trabaja poco. El verdadero problema del negligente es que ama a Dios muy, muy poco. Por eso la solución no comienza en las manos, comienza en un corazón transformado. Este tipo de diligencia es la que trae grandes beneficios. No tenemos tiempo, pero es la que le da gloria a Dios, Romanos 12:11. Es la que abre oportunidades ministeriales, Primera de Timoteo 4:5. Es la que abre oportunidades laborales, dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Termino con esto. Pensemos. Si el problema fuera simplemente la falta de disciplina, pues bastaría con darle un buen curso de administración, ¿no crees? Pero Salomón, por medio del Espíritu Santo, nos ha mostrado que el problema del perezoso está en el corazón, no está en las manos. Si el problema está en el corazón, ¿quién puede cambiar ese corazón perezoso y negligente? Solamente Cristo Jesús puede solucionarlo. Jesucristo fue quien transformó a Pedro, a Pablo, a Zaqueo, a José de Arimatea, a Lidia, a ti y a mí. Cristo Jesús no solo perdona la pereza, sino que produce diligencia espiritual en el corazón del hombre donde no la hay. Recuerda que la verdadera diligencia nace de un corazón transformado, un corazón inclinado a Cristo Jesús, que teme a Dios y que encuentra su motivación en su Salvador. Porque la diligencia no es el medio para ganar el favor de Dios, no. La diligencia es la respuesta de un corazón agradecido que ha entendido la gran misericordia que su Dios ha mostrado al salvarlo de una eterna condenación. Vimos esta mañana con el pastor Ives. Os daré corazón nuevo, tierno. Daré ese corazón de piedra de dentro de ustedes. Ora a Dios. Solo tú sabes cuál es tu posición delante del Señor. Pídele, suplícale que te dé un corazón diligente para su honra y para su gloria. La negligencia no se soluciona en las manos, se soluciona en el corazón. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Amén. Eso, ya despertaron dos más. De aquí a las 6, yo creo que de aquí nos vamos a la junta ya todos despiertitos. Si nadie reconociera tu trabajo o tu servicio, fíjate bien, si nadie reconoce tu trabajo o tu servicio, ¿seguirías laborando de la misma manera, con esas mismas ganas? Ay, sí, amén, claro que sí. Pues, esperemos que así sea, porque debemos de agradar al Señor, Colosenses 3:23. Siguiente pregunta. ¿Puedes ver la diferencia entre únicamente estar ocupado con ser verdaderamente diligente? Ahí en Apocalipsis vemos una iglesia que estaba ocupada, pero el Señor Jesucristo estaba afuera y está tocando. Aquí estoy a la puerta y llamo. Podemos estar ocupados, pero eso no significa que estamos agradando a Dios. ¿Puedes ver la diferencia entre estar muy ocupado con ser verdaderamente diligente delante de Dios? Última pregunta. ¿Estás intentando vencer la pereza con fuerza de voluntad o dependiendo del poder del Espíritu Santo? Si tú lo haces nada más con tus fuerzas, tarde o temprano se van a acabar. Pero si tu motivación es el Espíritu Santo, si Él es el que te capacita, te ayuda, te va a permitir estar firme y constante, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor nos ayude. Ciertamente fue una porción
que nos ha confrontado a todos y hay espacio para mejorar. Que el Señor nos dé un corazón sensible, tierno, para recibirlo y también la disponibilidad para aplicarlo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?